Hola. Hoy nos metemos de lleno en un texto cristiano muy antiguo, francamente singular, el llamado Evangelio de Santiago. Los expertos lo sitúan más o menos sobre el 150 después de Cristo. Eso es. Y es importante decir, desde ya, que no está en el Nuevo Testamento que conocemos, o sea, no es canónico. Es lo que llamamos un apócrifo. Exacto. Pero justo por eso es tan interesante, ¿verdad? Nos abre una ventana a las creencias de algunas comunidades cristianas de los primeros siglos. Tenemos varios fragmentos extractos de este Evangelio, y están llenos de detalles sobre figuras que conocemos, pero de otra manera. Los padres de María, Joaquín y Ana. Sí, y la propia infancia de María, su juventud. Y José. Aquí José aparece sobre todo como su guardián, más que como el esposo del principio. Pues nuestro objetivo hoy es precisamente explorar esas narrativas, ver qué añade este texto a lo que ya sabemos, o creemos saber, qué detalles únicos aporta sobre los orígenes de María, el nacimiento de Jesús, qué ideas subraya. Exacto, desentrañar un poco esa visión particular. Pues venga, vamos a ello. Empezamos por el principio. Una pareja piadosa sí, pero con una gran pena encima. El relato nos presenta a Joaquín, un hombre, dice el texto, muy rico, muy piadoso. Ujú. Pero muy avergonzado por no tener hijos. Totalmente. Hay una escena tremenda en el templo. Va a hacer una ofrenda y un tal Rubén le para los pies. Le dice, delante de todos, tú no puedes ser el primero, que no tienes descendencia en Israel. Imagínate la humillación pública. Es que en ese contexto tener hijos era, bueno, era crucial, social y religiosamente. Claro. La esterilidad no era solo una pena personal, se veía casi como una falta del favor de Dios, una especie de señal negativa. Varia tela. Y Joaquín, claro, se queda destrozado. Comprueba los archivos, ve que sí, que todos los justos han tenido hijos menos él, y toma una decisión drástica. Sí, se va al desierto, 40 días de ayuno, buscando una respuesta, una señal divina. Siguiendo un patrón muy bíblico, ¿no? De búsqueda intensa en momentos límite. Exactamente. Es la respuesta a esa vergüenza, pública y privada, una medida extrema. Mientras tanto, su mujer, Ana, pues sufre por partida doble. Se lamenta de su esterilidad y además se siente como viuda por la ausencia de Joaquín. Hay un lamento muy gráfico, muy emotivo. Bajo un laurel, dice el texto. Compara su esterilidad con la fertilidad de todo, los pájaros, la tierra, el agua. Se siente excluida de ese orden natural bendecido por Dios. Es realmente potente, sí. Son lamentos que reflejan una desesperación muy profunda. Y narrativamente, claro, preparan el terreno. Es el punto más bajo justo antes de que Dios intervenga. Y así pasa. Se le aparece un ángel a Ana. Le dice, Ana, Ana, el Señor ha escuchado tu súplica. Vas a concebir y que su descendencia será famosa. Y ella, claro, agradecidísima, promete dedicar ese hijo o hija al servicio de Dios. Y ojo, que el ángel también se le aparece a Joaquín en el desierto. Claro, con el mismo mensaje, para que quede claro que el plan es divino y afecta a los dos. Y el texto detalla los sacrificios que ordena Joaquín antes de volver. Una forma de demostrar públicamente que vuelve a estar en gracia, digamos. Y la reunión con Ana, pues pura alegría. El fin de la vergüenza. Sí, el texto quiere dejar claro, clarísimo, desde el minuto 1, el origen milagroso y divino de María. Después de un ritual en el templo, donde Joaquín queda como justificado, Ana concibe. Ya a los 9 meses, nace una niña. La partera lo confirma. Y Ana dice, mi alma se ha glorificado hoy. La llaman María. Exacto. Ese ritual previo de Joaquín subraya esa necesidad de confirmación divina después de la humillación. Y el texto da detalles muy curiosos del primer año. A los 6 meses, 7 pasos. Sí, la niña da 7 pasos y vuelve a los brazos de la madre. Y Ana, alucinada, hace un voto. Que la niña no pisara suelo común hasta que la lleven al templo. Le hace como un santuario en casa. Se está enfatizando desde ya, desde bebé, la pureza y la consagración total de María. Claro. Esos 7 pasos, bueno, el 7 es un número simbólico de perfección, de plenitud, el voto, el espacio santificado, todo va en la línea de esta niña es especial, está separada para Dios. Y al año, un banquete. Con sacerdotes, ancianos, todos bendicen a la niña.
Sí, se implica a la comunidad religiosa desde el principio. Se resalta la importancia que va a tener. Están construyendo una imagen muy concreta de María. Llegan los 3 años de María. Ana había pedido esperar para que la niña no los extrañara tanto, ¿no? Eso dice el texto, sí. Y la llevan al templo, a cumplir la promesa. Organizan una procesión, niñas hebreas sin mancilla, dice, con lámparas encendidas. Para que la niña no se distraiga, para guiarla hacia lo sagrado. Es un simbolismo muy claro. Llegan, el gran sacerdote la recibe, la bendice. El Señor ha glorificado tu nombre, le dice, y la sienta en la tercera grada del altar. Y aquí viene lo sorprendente. La niña se pone a danzar, así, espontáneamente, y dice que toda la casa de Israel la amó. Es una imagen fascinante. Esa danza sugiere una conexión natural, innata, gozosa con lo divino, como si el templo fuera su sitio desde siempre. Refuerza esa idea de que es excepcional. Y se queda allí en el templo, hasta los 12 años. Sí. Y ojo al detalle de cómo se alimentaba. Ah, sí, dice que como una paloma, y que recibía alimento de manos de un ángel. Una alimentación milagrosa, claro, para subrayar más aún su carácter único, su separación del mundo normal. Y la edad, los 12 años, es clave, porque marca el inicio de la pubertad, según las costumbres de la época. Y eso plantea un problema a los sacerdotes. Exacto. Una joven ya núbil, bueno, su presencia continuada allí en esas condiciones se vuelve problemática, ritual y prácticamente. Necesitan buscar una solución. Así es, se preocupan de que María pueda mancillar el santuario. El gran sacerdote, que aquí se llama Zacarías, Sí, el texto le da ese nombre. pues Zacarías ora, y un ángel le da instrucciones. Reunir a todos los viudos del pueblo, cada uno con una vara. Y una señal divina, en una de las varas, indicará quién debe ser el custodio de María. Un método de selección muy del estilo de relatos antiguos, ¿no? Para mostrar que es voluntad de Dios. Claro, busca legitimar la elección, que no parezca una decisión humana, sino algo directamente señalado por Dios. Recuerda un poco a la vara de Aarón, aunque no lo mencione. Y se busca un protector, un guardián, no un marido en el sentido normal. Exacto, eso es importante. Y entre los viudos aparece José, el carpintero. Le entregan las varas al sacerdote, él ora, y al devolverle la suya a José, Sale una paloma de la vara y se posa sobre la cabeza de José. la señal divina. Él es el elegido, pero José se resiste. Sí, dice, soy viejo, tengo hijos ya, ella es una niña, no quiero ser el hazmerreír de Israel. Es una reacción muy humana, ¿no? Totalmente. Se le presenta como alguien consciente de su edad, de sus responsabilidades previas, el texto menciona que tenía hijos de antes, duda ante algo tan fuera de lo común. Pero el sacerdote se pone serio. Le advierte, le recuerda castigos bíblicos por desobedecer a Dios. Le menciona a Datán, a Abirón y Coré, gente castigada duramente en el Antiguo Testamento. Y José, claro, se asusta. Y acepta la custodia. La lleva a su casa, pero tiene que irse a terminar unos trabajos de carpintería. Y aquí queda claro. Es un custodio, un guardián. Su función es proteger la virginidad consagrada de María. No es un matrimonio al uso en este punto. Mientras José no está, surge otra tarea en el templo, tejer un velo nuevo. Sí, y eligen a 7 vírgenes sin mancilla de la tribu de David. María es una de ellas. Echan a suertes los hilos de colores para ver qué teje cada una. Y a María le tocan la púrpura y la escarlata, los colores reales y sacerdotales, asociados al templo y a la realeza de David. Otro detalle que refuerza su conexión especial, ¿no? Sin duda. Y se lleva el material a casa para hilarlo. Y entonces llega la Anunciación. Pero en este texto es distinta a la de Lucas. Sí, tiene detalles muy particulares. Primero, María va a por agua con un cántaro y oye una voz, «Salve llena de gracia». Se asusta, mira, no ve a nadie, vuelve a casa. Deja el cántaro. Y es entonces, mientras está hilando la púrpura que le tocó, ahí sí se le aparece el ángel, visiblemente. Es muy curioso, ¿verdad? Primero la voz, luego la aparición, y asociado a tareas cotidianas. Ir por agua, hilar. El mensaje del ángel es parecido al que conocemos. No temas, concebirás. Pero la respuesta de María aquí es única. Sí, pregunta algo muy práctico. Si voy a concebir al Dios vivo, ¿daré a luz como todas las mujeres? Una pregunta sobre el parto.
muy humana. Increíblemente realista, sí. No están los evangelios canónicos. Muestra una preocupación muy terrenal, digamos, ante algo tan sobrenatural. Este texto parece muy interesado en llenar esos detalles. El ángel le explica lo del Espíritu Santo, que será hijo del Altísimo, llamado Jesús. Y María acepta. He aquí la esclava del Señor. La aceptación final es similar, pero ese diálogo previo es muy característico de este evangelio. Después de esto, va a visitar a su prima Isabel, que también está embarazada. La escena de la visitación es parecida a la de Lucas. El saludo, Isabel sintiendo saltar a Juan en su vientre, la bendición. La madre de mi Señor viene a mí. Sí, hasta ahí bastante reconocible. Pero luego, Luego el texto añade algo sorprendente. Dice que María había olvidado los misterios que le dijo el ángel, y mira al cielo y pregunta, ¿quién soy yo, Señor, para que todas las generaciones me bendigan? ese momento de olvido, o no sé si duda, pero sí como de perplejidad, es muy particular. ¿Cómo se interpreta eso? Pues, a ver, podría ser una forma de expresar la dificultad humana incluso para María, de asimilar algo tan enorme. O quizás busca enfatizar su humildad ante lo que está pasando. Es un detalle extraño. Y el texto da una edad concreta para María, en este momento, 16 años. Otro detalle específico de esta tradición. Pasan los meses. El texto dice que María se ocultaba, y a los 6 meses del embarazo, José vuelve de sus trabajos. Y se encuentra el panorama. Claro, María está visiblemente embarazada. Su reacción es brutal, de desesperación total. Sí, el texto lo describe muy vívidamente. Se golpea la cara, se echa en un saco a llorar. Se lamenta, se compara con Adán engañado por Eva. ¿Quién me ha hecho esto?, piensa. Le pregunta a María. Y ella, llorando, insiste. Estoy pura, no conozco varón. José está hecho un lío. No sabe qué pensar ni qué hacer. Es que el conflicto es tremendo. La evidencia física por un lado, la palabra de María y su propia convicción sobre ella por otro. ¿Qué hacer? La ley judía era muy estricta en estos casos. ¿Podría denunciarla? Pero también teme que el niño sea obra de Dios. El texto dice que piensa en repudiarla en secreto, para no exponerla públicamente. ¿Y esa misma noche? Interviene de nuevo un ángel. En sueños, sí. Le aclara todo. José, no temas, lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, Jesús, que salvará a su pueblo. Y José se despierta, aliviado, glorifica a Dios y asume su papel. Se queda con María, cuidándola. Otra vez, la intervención divina directa resuelve el dilema humano, confirma el origen sobrenatural y el papel protector de José. Pero la cosa no queda ahí, ¿eh? Que parece que ya está, pero no. No, falta el juicio público. Un escriba, Anás se llama aquí, visita a José. Ve a María embarazada. Y corre a contárselo al gran sacerdote. Acusándolos de haber profanado la virginidad de María, que había estado consagrada en el templo. Los convocan a ambos, a juicio. Imagínate la situación. Volver a pasar por eso, pero ahora ante las autoridades religiosas. El gran sacerdote interroga a María. Ella insiste, estoy pura. Interroga a José, que afirma lo mismo sobre sí mismo, pero parece que no cuenta toda la historia del ángel. Claro, ¿cómo explicas eso? Vemos la tensión entre su experiencia personal, milagrosa, y las sospechas de la ley y la sociedad. Su testimonio privado no basta ante la evidencia pública del embarazo. Y como no hay pruebas ni confesión, el gran sacerdote decide usar la prueba del agua. El agua amarga, sí, un ritual del Antiguo Testamento, de Números 5, una especie de juicio de Dios u ordalía. Se creía que Dios mostraría la culpa o inocencia a través de los efectos del agua que bebían. Primero le toca a José. Bebe el agua, lo mandan a la montaña, y vuelve ileso. No le pasa nada, señal de inocencia. Luego le toca a María. Bebe el agua, va a la montaña, y vuelve igual, indemne. Tampoco le pasa nada. Todo el pueblo se admira, y el sacerdote dice, bueno, pues si Dios no ha manifestado vuestro pecado, yo no os condeno. Los absuelve. Es interesante que la prueba se aplique a los dos. Sirve como esa vindicación pública y divina que necesitaban para poder seguir adelante sin la sombra de la sospecha. Cierra el conflicto social y legal. Poco después, llega el edicto del censo de Augusto. Hay que ir a Belén a empadronarse. Y José vuelve a preocuparse. Una preocupación muy práctica. Claro, ¿cómo inscribo a esta muchacha? Piensa, como mi esposa.
Me da vergüenza si no lo es formalmente aún, como mi hija, pero si saben que no lo es. Vuelve esa tensión entre la realidad administrativa, social y la situación única de María. Al final se resigna. Dice, bueno, el día del Señor será como quiera el Señor. Y se ponen en camino. María en una burra. Esa frase de José muestra su fe, ¿no? Su abandono a la voluntad de Dios ante lo que humanamente no sabe cómo manejar. Durante el viaje, José nota algo raro en María. A veces está triste, a veces sonríe. Le pregunta. Y ella le explica que está viendo como dos pueblos, uno que llora y se aflige, y otro que se regocija y salta de júbilo. Una visión extraña que puede ser. Pues se suele interpretar como una prefiguración de la división que causará Jesús. Los que lo acepten se regocijan, los que lo rechacen lloran. Quizás judíos y gentiles. Añade un toque de presagio al viaje. Llegan a mitad de camino y a María le empiezan los dolores de parto. Están en un lugar desierto. José busca dónde resguardarla. Encuentra una gruta. Deja allí a María, con sus otros hijos, dice el texto brevemente. Sí, aquí se mencionan de pasada esos hijos de José de su matrimonio anterior. Y José va a buscar una partera a Belén. Y mientras camina ocurre lo más extraño del relato. La pausa cósmica. Todo se detiene. Él mismo lo narra. Miraba al aire y estaba lleno de terror. El cielo parado, los pájaros quietos. Describe obreros con las manos en la masa, sin amasar, ovejas paradas, sin andar, el pastor con la mano levantada, quieta, cabritos sin beber. Y en un instante, todo volvió a moverse. Increíble. Es un pasaje único de este Evangelio. No hay nada parecido en los canónicos. Es una imagen poética potentísima. La interpretación habitual es esa, la creación conteniendo el aliento, en pausa reverente, ante el momento cumbre del nacimiento del Salvador. Un toque muy místico, muy oriental quizás. José encuentra una partera. Le explica cómo puede. Es virgen, pero ha concebido del Espíritu Santo. Imagina la cara de la partera. Llegan a la gruta y la ven cubierta por una nube luminosa. Otro elemento milagroso. La nube, símbolo de la presencia divina, la Shekinah. La nube se va y aparece una luz intensísima dentro de la gruta. La luz va disminuyendo y el niño apareció y tomó el pecho de su madre María. Fíjate cómo lo describe. El niño apareció. No es un parto normal. Es casi una manifestación. Y ya listo para mamar. Todo subraya lo extraordinario, lo divino. Y siempre en la gruta. La partera sale alucinada, claro, y se encuentra con otra mujer, Salomé. Le cuenta el milagro. He visto a una virgen dar a luz. Pero Salomé no se lo cree. Nada. Dice, vive Dios, que si no meto mi dedo y compruebo su naturaleza, no me lo creo. Escepticismo puro. Salomé representa esa duda racional, ¿no? La necesidad de la prueba física ante algo que suena imposible. Entra en la gruta. Hace la comprobación física que quería. Y zas, su mano se seca, como consumida por el fuego, dice el texto. Grita arrepentida. ¡Ay de mí! He tentado al Dios vivo. Pide perdón. Y aparece un ángel. Le dice que para curarse coja al niño en brazos. Lo hace y la mano se le cura al instante. Es una mini parábola. La incredulidad castigada, el arrepentimiento y la fe, acercarse a Jesús, traen sanación. Y el ángel le da una advertencia. No cuentes estos prodigios hasta que el niño entre en Jerusalén. La orden de silencio. El secreto mesiánico que también vemos en Marcos, por ejemplo. Curioso que aparezca aquí también. Después de esto, el relato sigue con la llegada de los magos, guiados por una estrella extremadamente grande. Sí, el texto enfatiza el tamaño y brillo de la estrella. El encuentro con Herodes, la pregunta por el lugar, Belén, la petición de que le avisen, es parecido a Mateo. Pero con el matiz de que la estrella los guía específicamente a la gruta. Van a la gruta, ven al niño con María, ofrecen oro, incienso y mirra, y avisados por un ángel vuelven por otro camino. Los elementos clave. La gruta como lugar del encuentro y los dones tradicionales. Herodes, claro, se enfurece al ver que lo han engañado y ordena la matanza de los niños menores de 2 años de la zona. La masacre de los inocentes. María, al enterarse, esconde a Jesús en un pesebre de bueyes. Curioso, el pesebre, que en Lucas es la cuna, aquí es el escondite.
Y mientras, Isabel huye con Juan, su hijo, a la montaña. Y ocurre otro milagro. Pide refugio a la montaña. Y ésta se abrió y la recibió. Una luz nos protege. Un ángel los guarda. Una protección divina paralela para Juan Bautista. Exacto. El texto establece un fuerte paralelismo entre Jesús y Juan desde el principio. Pero Herodes no para. Busca a Juan y manda a sus sicarios a interrogar al padre Zacarías, el sacerdote. El mismo Zacarías de antes, el que fue elegido para ser custodio de María temporalmente, o al menos el que oró por la solución. Aquí el texto parece identificarlo claramente como el padre de Juan. Zacarías dice que no sabe dónde está su hijo, que él sirve en el templo. Herodes lo amenaza. Y Zacarías se mantiene firme. Seré mártir de Dios si viertes mi sangre inocente. Y lo matan. En el vestíbulo del templo, al amanecer. Este texto conecta directamente el martirio de Zacarías con la persecución de Herodes. Lo presenta como un mártir, asesinado en lugar sagrado por proteger a su hijo. Al día siguiente, los otros sacerdotes echan en falta a Zacarías. Uno entra y ve, cerca del altar, sangre coagulada. Y oye una voz del cielo. Zacarías ha sido asesinado. Su sangre no desaparecerá hasta que llegue su vengador. Vaya escena. Hay una gran conmoción, duelo en el pueblo. Los signos sobrenaturales confirman la injusticia del asesinato, la gravedad del acto. Y para sustituir a Zacarías en sus funciones, eligen por sorteo a Simeón. Y aquí viene la conexión final. Se añade sobre este Simeón que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría sin ver al Cristo, al Mesías. Exacto. Es el mismo Simeón que aparece en el Evangelio de Lucas, en la escena de la presentación de Jesús en el templo. Este texto apócrifo crea un puente narrativo directo con el relato canónico de Lucas. Es una forma de integrar estas historias. Bueno, pues sí que hemos recorrido cosas. Vamos a recapitular un momento. Este Evangelio de Santiago nos ha dado una historia súper detallada de Joaquín y Ana, los padres de María. Sí, con todo el drama de la esterilidad y la intervención divina. Un énfasis enorme en la pureza de María desde niña, su consagración en el templo, esa danza. La alimentación angélica. Luego, la elección de José como custodio, con sus dudas, y la señal de la paloma. Muy humano ese José inicial. Una versión muy gráfica de la Anunciación, con el cántaro, el hilo, la pregunta sobre el parto. Y la visitación. A ese momento de olvido de María. Y el nacimiento en la gruta, que es central aquí, con la naturaleza parada, la luz, la nube. Y la prueba de Salomé, la escéptica. Y al final la historia de los magos en la gruta, la masacre, la huida de Juan y el martirio de Zacarías, conectando con Simeón. Exacto. Lo que más llama la atención es eso, la cantidad de detalles que buscan llenar los huecos, los silencios de los evangelios canónicos sobre la vida temprana de María y Jesús. Y aunque no sea un texto canónico aceptado en la Biblia oficial, su influencia ha sido Inmensa. Brutal, en la piedad popular, en la liturgia de algunas tradiciones y sobre todo en el arte cristiano, durante siglos. totalmente. ¿Cuántas pinturas o esculturas hay de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen Niña? O de la presentación de María en el templo. O los mismos detalles de los belenes, a veces. Mucho viene de aquí, del protoevangelio de Santiago. Muestra esa necesidad, ¿no?, de las primeras comunidades cristianas, de elaborar, de conocer, de venerar los orígenes de figuras tan importantes, sobre todo de María. Querían saber más. De dónde venía, cómo fue su infancia. Y la forma en que se construye esa historia, poniendo tanto el foco en la pureza absoluta, la elección divina desde antes de nacer, los milagros constantes, nos dice mucho de cómo crecía la devoción por María en esos siglos. El texto termina diciendo que lo escribe Jacobo, o sea, Santiago, retirado en el desierto después de la muerte de Herodes y dando gracias a Dios por haberle permitido escribirlo. Una atribución clásica en estos textos apócrifos, buscar una figura apostólica para darle autoridad. Y para quien nos escucha, una reflexión final que se podría hacer. Este relato, como decíamos, pone un acento casi obsesivo en la pureza y elección de María desde mucho antes de la Anunciación. Reflexionar sobre estos detalles extracanónicos, que no son doctrina oficial para muchas iglesias, ¿cómo podría eso enriquecer, o a lo mejor complicar, la visión que se tiene del papel de María? Buena pregunta. ¿Y qué nos dice esa necesidad de crear historias de origen tan detalladas, tan llenas de milagros sobre las preguntas, las inquietudes, las devociones y la manera de entender la fe que tenían aquellos primeros cristianos? Ahí queda eso.
para seguir dándole vueltas.